Muy buenas tardes, mi nombre es Cindy Caterine Leal. Bueno, en este momento vamos a hablar de un tema súper importante que es la historia de la Constitución en Colombia hasta el año 1986. Bueno, muy importante ese tema. ¿Qué fueron las juntas? Las juntas fueron organismos políticos que surgieron en provincias de la monarquía española que poseían América Latina. Muy importante, en ese tiempo, ¿qué pasó? Que fue en el 1810. Bueno, en el 1810, una serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en Buenos Aires, que es la capital del virreinato del Río de Plata, dependiendo del rey de España. Las Provincias Unidas de la Nueva Granada fue un país sudamericano que existió entre el 27 de noviembre de 1811 hasta el 29 de junio de 1816, que fue el periodo de la historia colombiana preliminar a la independencia definitiva. ¿Quién conformó este periodo? Lo conformaron las provincias del territorio central del Virreinato de la Nueva Granada, que fue una entidad territorial integrante del Imperio Español. A continuación, adjuntaré un recuadro donde se nombran algunos de los estados que la conformaban. Algunos de los miembros fundadores fueron Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja. La república comprendía también algunos territorios ubicados en la periferia, como lo son la costa de Mosquitos y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Profe, también es importante nombrar que mediante todo este cambio, la capital de las Provincias Unidas de la Nueva Granada tuvo varios traslados que los voy a nombrar en la siguiente diapositiva. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la Gran Colombia, que fue de gran importancia para los destinos de los territorios que la conformaban y también para toda la región de Latinoamérica. La Gran Colombia estaba conformada por Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador y también algunos territorios del Perú. Comenzó en 1819 y terminó en 1831 después de las luchas políticas internas que generó la renuncia de la presidencia de Simón Bolívar. Por lo tanto, la finalización de la Gran Colombia llevó al nacimiento de Venezuela y Ecuador y Nueva Granada como naciones independientes. Cabe resaltar que la Gran Colombia fue producto del gran liderazgo y la gran capacidad de gestión por parte de Simón Bolívar. Bueno, ahora les voy a hablar sobre una de las razones por las que fue importante la creación de la Gran Colombia, y la primera fue la materialización de los esfuerzos de independencia, que es la causa donde se fortalecieron todos los territorios que pertenecían a la Gran Colombia con unos objetivos estratégicos y políticos que planteó la creación. Entonces, independientemente en cómo terminó la Gran Colombia, se dio el primer paso para dar a conocer la visión que ellos tenían, que era la independencia de sus naciones. La segunda fue la importancia de las luchas independentistas y territoriales. Desde 1810 y hasta su disolución en 1831, el territorio que conformaba la Gran Colombia enfrentó diversos conflictos. Algunas luchas fueron para mantener la independencia de sus territorios, como la batalla contra los españoles y los mercenarios británicos.
Otras batallas como las que se dieron en la guerra contra Perú fueron sus territoriales. La unión de la Gran Colombia les permitió a los territorios que la conformaban soportar mejor las batallas. Además, los tratados durante la duración de la Gran Colombia, como consecuencia de dichos conflictos, tuvieron un impacto internacional. Y lo más importante es que actualmente lo siguen teniendo. Tercero, avances en la liberación de esclavos. La formación de la Gran Colombia permitió que Simón Bolívar llevara a cabo una de sus intencionalidades, que era lograr la emancipación de los esclavos. Aunque estas iniciativas tenían muchos promotores, también tenían muchos obstáculos. Uno de los obstáculos era el pago de impuestos de los esclavos a los dueños según la ley, y también algunos promotores de la esclavitud. Entonces, aunque las pretensiones de Bolívar no se pudieron llevar completamente al cabo, el método de liberación de esclavos fue efectivo en una de las repúblicas independientes, que era Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, después de la separación de la Gran Colombia. Cuarto, desarrollo de la empresa. Estados Unidos de Colombia. Estados Unidos de Colombia se creó en 1861 gracias a la Confederación de la Constitución de 1863, dotando un sistema político de federalista y de libertad que inició en 2 décadas conocidas como la era del Olimpo Radical. El país fue oficialmente llamado Estados Unidos de Colombia el 3 de febrero de 1863 por la Constitución de Río Negro, la cual fue promulgada el 8 de mayo por los líderes radicales, quienes habían acabado de ganar la guerra civil de 1860 a 1862. Esta república fue creada por los líderes radicales, basándose en los modelos constitucionales europeos, sin tomar en cuenta que las diferencias entre el mismo sistema capitalista presentaba un sistema que recién salía de la economía feudal. La Constitución Nacional favorecía a los grandes comerciantes de líderes, puesto que permitía una liberación de la economía e impedía un control de esta por parte del Estado, permitiendo un completo desarrollo de estos sectores, impidiendo la unificación de la economía nacional. Después de varios años de las guerras civiles, en 1886 el Partido Conservador gana la guerra liderada por Rafael Núñez, y proclama una nueva constitución de carácter centralista que abolió a los Estados Unidos de Colombia y creó la República de Colombia. Estados Unidos de Colombia, el gobierno nacional se dividió en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo lo constituyó el Congreso, subdividido en Cámara de Representantes y Senado. A este último, cada uno de los 9 estados soberanos designaba 3 delegados, en tanto que la Cámara de Representantes estaba compuesta de funcionarios procedentes de elecciones generales, contando con que cada miembro por cada 50 habitantes. El presidente, elegido por un periodo de 2 años, se encontraba a la cabeza del Poder Ejecutivo. Para resultar elegido, se requería la mayoría absoluta de los 9 votos representativos de los estados. Al efecto, cada estado votaría por el candidato que hubiera obtenido la relativa mayoría de votos. En las votaciones dentro del estado convocaban para el fin, es decir, para ser contados los respectivos votos, que tenían que ser más de 9. A efecto, cada estado votaría por el candidato. Entonces, el derecho a votar en algunos estados puede ser ejercido por todos los ciudadanos, mientras que en otros estados lo limitaban capacidades para leer y escribir, solamente personas que supieran leer y escribir.
Los funcionarios públicos serán nombrados por el presidente con sujeción a la aprobación del Estado. El oficio del funcionario público no requería ninguna preparación para ejercer el cargo de juez. Tampoco era necesario tener estudios de jurisprudencia. Incluso algunos estados prescindieron la capacidad del candidato de leer y escribir. La organización territorial de Estados Unidos de Colombia estaba repartido por 9 estados, que es Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, con denominación de los soberanos según la Constitución de 1863. La división territorial interna de cada uno de ellos será definida por las legislaturas de cada estado soberano en particular. Existían además los llamados territorios nacionales, regidos que no podían ser controlados por estados soberanos y eran encomendadas al gobierno federal para su administración. Durante el breve periodo comprendido entre 1861 y 1864, el capitán de la Unión, o sea, Bogotá, se constituyó como el Distrito Federal, siendo su territorio extendido del estado de Cundinamarca. Sin embargo, prontamente su territorio fue reunificado con el hecho con el dicho estado. En base a cultura, no obstante las vicisitudes del estado, o sea, del país, no tuvo tuvo una de sus más brillantes ideas en la época intelectual durante el periodo, que era la universidad, que prácticamente había desaparecido en el descendencio anterior. Se abrió de nuevo en 1867, con facultades de Derecho, Filosofía, Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Naturales. La República de Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Comenzó a llamarse República de Colombia con la Confederación Granadina en 1858 a 1861, nombre adoptado por Colombia en la Constitución Federal de 1858. Estados Unidos de Colombia en 1861 a 1886, nombre que recibió Colombia tras la Guerra Civil de 1860 a 1862. Y por último, República de Colombia desde la Constitución de 1886. Comenzó a llamarse República de Colombia con la Confederación Granadina en 1858 a 1861, nombre adoptado por Colombia en la Constitución Federal de 1858. Estados Unidos de Colombia en 1861 a 1886, nombre que recibió Colombia tras la Guerra Civil de 1860 a 1862. Y por último, República de Colombia desde la Constitución de 1886. La Gran Colombia se organizó desde el 17 de diciembre de 1819. Se creó la República de Colombia en la ciudad de Santo Tomás de Angosturas, a orillas del río Orinoco, hoy Ciudad Bolívar en Venezuela. Allí nació la República como consecuencia de los movimientos independentistas y el liderazgo triunfante del libertador Simón Bolívar. La Gran Colombia fue un país de América creado en 1819
por el Congreso reunido en la ciudad de Angosturas mediante la Ley Fundamental de la República, que fue ratificada después por su contraparte reunida en Cúcuta en 1821, por la reunión de Venezuela y de la Nueva Granada en una sola nación bajo el nombre de República de Colombia. Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. En esta noche vamos a tratar de un tema bastante importante a nivel país, como lo es la República La Nueva Granada, que se da en un periodo entre 1831 a 1858. Fue una campaña militar emprendida por Simón Bolívar a principios de 1819 para liberar la Nueva Granada, actual Colombia hoy en día, del dominio español. La campaña buscaba cumplir con lo decretado en el Congreso de Angostura, lugar donde se creó la República de Colombia, estado que comprendería las antiguas colonias españolas de la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de Nueva Granada y la Real Audiencia de Quito, territorios que para entonces, con excepción del sur y oriente de Venezuela, se hallaban en el poder del dominio español. La Nueva Granada logró la invasión napoleónica a España, ocurrida durante el Grito de Independencia el 20 de julio de 1810, influenciada por las ideas de la Ilustración traídas por el señor Antonio Nariño. Podemos entonces hablar que a partir de esta época del 20 de julio, debido a la inexperiencia, eso acarreó otros sucesos especiales e importantes, como lo fue entonces enfrentamiento entre centralistas y federalistas, a lo que se llamó Patria Boba, y posibilitó su disolución, originando entonces la Reconquista española. También podemos hablar entonces del surgimiento de líderes militares, entre ellos Simón Bolívar y el señor Santander, quienes llegaron a ocupar la presidencia también, de hecho, en aquel entonces. Hubieron muchos desacuerdos entre la iglesia, entre otros grupos, e incluso medidas anticléricas como la demortización de bienes de manos muertas. También eso trajo cambios políticos en acuerdo con el predominio ideológico, que trajo reformas constitucionales y guerras. Fue entonces bastantes cambios los que atravesó todo este suceso acerca entonces de la República La Nueva Granada.